primeras horas de la mañana. Vamos a proseguir con el programa y después de varias intervenciones sobre el tema de la emancipación, en esta ocasión, Joan Subirats nos va a definir y a centrar lo que es el objeto del Congreso, la emancipación, con la conferencia de qué hablamos cuando nos referimos a emancipación de los jóvenes en el siglo XXI. A Joan, muchos de vosotros le conoceréis porque es un clásico ya en nuestros congresos, un colaborador habitual de la FAD, al que agradecemos siempre la disponibilidad que tiene con nosotros. Y voy a resumir su extenso currículum en unas pocas líneas. Joan Subirats es catedrático en Ciencia Política, especialista en temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas. Es director del Instituto Universitario de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Colabora habitualmente con diversos medios de comunicación y es doctor en Ciencias Económicas. Con lo cual, después de este currículum, cualquier tema de actualidad no se le escapa al conocimiento de Joan. Al final de la intervención daremos unos minutos para que contestar las preguntas que queráis plantear. Me parece que pasarán durante la intervención para que anotéis aquellas preguntas que queráis y nos las pasáis para pasárselas a él. Cuando quieras, Joan, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ante todo, pues gracias también a la Fundación por invitarme una vez más a estar aquí con vosotros y vosotras en esta mañana. Cuando se me planteó la posibilidad de participar en estas jornadas sobre emancipación juvenil, lo que, digamos, propuse es intentar resituar, ¿no?, el tema de la emancipación, que es un tema clásico cuando hablamos de juventud, como un paso, ¿no?, como un tránsito entre lo que llamaríamos la fase adolescente y la fase adulta, como, digamos, resituarla, ¿no?, en un escenario actual, ¿no? He tenido ocasión de no oír toda la intervención de Andreu, pero sí una buena parte, y yo creo que tendremos, hay muchos elementos de coincidencia en el tipo de diagnóstico, ¿no? Es evidente, de entrada, entender, me parece que todos coincidimos con ello, de que la situación que hoy tienen los jóvenes en España, especialmente en España, porque el informe que se presentó ayer por parte de la Fundación también introduciendo elementos de carácter comparado, lo pone de relieve. La situación que tiene hoy la juventud en España es especialmente complicada, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? La fase de juventud no es una fase fácil porque incorpora lo que los expertos consideran uno de los momentos vitales complicados per se, ¿no? Dicen los expertos que hay 3 momentos complicados en la vida de las personas donde hay cambios físicos y orgánicos muy significativos, ¿no?, y que cambian muchas de las pautas consideradas ordinarias, que sería el primer año de vida, la fase de la pubertad y a partir de los 69-70 años, ¿no? Estos serían 3 grandes momentos en la vida en la cual, digamos, los cambios orgánicos, físicos y también el entorno, la relación con el entorno cambia especialmente, ¿no? Y es evidente que esta fase de pubertad, que está tan vinculada a los elementos de juventud, es una fase de gran cambio físico, de gran cambio en relación al entorno. Es eso que históricamente siempre se ha considerado un momento de tránsito, ¿no?, una ceremonia y un momento, un proceso de tránsito, ¿no? Es obvio también que hoy, digamos, y se ha comentado, ¿no?, por parte de Andreu antes, es muy difícil determinar los límites precisos de lo que llamamos juventud, ¿no? No sé, ahora hay varios países que están discutiendo, por ejemplo, que si los jóvenes pueden votar o no a partir de los 16 años, ¿no? Por ejemplo, en materia política, la consideración de adulto, desde el punto de vista de lo que podríamos considerar la plenitud de derechos en participación política de los jóvenes,
hay un debate que en varios países ya se habla de los 16 años como una frontera razonable, cuando más bien hemos ido, fijaos, descendiendo, ¿no? Al principio, en las fases de democracia y de democratización de los regímenes políticos, los límites eran mucho mayores, 25 años, 21 años, luego se bajó a 18 años, ahora se está hablando de 16 años. Luego me referiré incluso a alguna otra experiencia en ese sentido. Pero si nos fijamos, por ejemplo, pues también hay gobiernos autonómicos, en el caso de Cataluña, por ejemplo, pues hay ayudas para acceso a vivienda juvenil hasta los 35 años, para jóvenes, digamos, ¿no? Ayudas especiales para jóvenes para acceso a vivienda hasta los 35 años. Y el Departamento de Agricultura de la Generalitat tiene ayudas para campesinos jóvenes hasta los 45 años. Parece que en el campo esto de la juventud dura más, ¿no? O sea, ¿no? Básicamente porque hay muy pocos jóvenes en el campo que quieran seguir trabajando como sus progenitores, ¿no? En el campo. Entonces, las ayudas suben hasta 45 años, ¿no? Y hay empresas que prejubilan a los 50, con lo cual lo que nos está fastidiando es la fase adulta, ¿no? O sea, pasamos directamente de la juventud a la jubilación, ¿no? O sea, lo que estoy intentando decir es que esto de los hitos vitales, que funcionó bien en una época determinada, en lo que llamaríamos la sociedad fordista seguramente, ¿no? La que estamos dejando atrás, cada vez nos es más complicado, ¿no? Porque incluso relacionamos muy fuertemente la etapa juvenil con la etapa de formación. Y hoy está plenamente asumido que la fase de formación es una fase de 0 a 100 años. Yo tengo alumnos ahora, estoy haciendo desde hace un par de años primer curso de ciencia política, porque quería tener contacto. Hace años que no hacía primer curso, son jóvenes de 17 y 18 años, ¿no? Pero en medio empecé hace 3 años con uno y ahora ya tengo 7, son 7 personas de más de 55 años que están siguiendo una vía de incorporación a la universidad que se llama Universitat al Alcance, donde les dan una lista de 200 asignaturas que pueden, digamos, matricularse estos jóvenes adultos, ¿no? Estos jóvenes mayores, ¿no? Y os tengo que reconocer que son los más puntuales, los que me piden silencio, o sea, son mis aliados perfectos dentro de la clase, ¿no? Y ya tengo 7, quiero decir, y cada vez más yo creo que esto va a darse con mayor... ¿Por qué? Porque realmente es inimaginable hoy, ¿no? Como decía Andreu antes, citando a Senet, que una persona como yo, por ejemplo, tenga una identidad tan vinculada a un mismo trabajo, ¿no? Yo ya soy funcionario público y estoy a punto de alcanzar los 13 trienios, ¿no? O sea, cuando a mí me dicen, Joan Subirats, ¿quién eres?, yo digo profesor universitario. Pero en cambio, mi hija mayor, Ana, que tiene 27 años, cuando le preguntan quién es, dice Ana, porque ha tenido 14 trabajos, ¿no?, para acumular, ¿no?, 22 meses de cotización en Seguridad Social. Por lo tanto, ella no puede decir de qué trabaja. Es decir, yo creo que este es un elemento también muy importante, ¿no?, el elemento de vinculación entre identidad y trabajo. Una de las grandes dificultades, ¿no?, que os decía que hoy tienen los jóvenes en España es, sin duda, uno de los elementos centrales para cualquiera, y sigue siéndolo, para cualquier proceso de emancipación y de acceso a la fase adulta, que es el trabajo, ¿no? Básicamente porque, ya lo sabéis, estamos en una situación en que más del 50% de los jóvenes de 16 a 25 años en España están en situación de paro, no trabajan. Y no tienen perspectivas razonables de encontrar trabajo a corto plazo, ¿no? Realmente tenemos que replantearnos la idea de trabajo, porque de trabajo socialmente útil hay muchísimo, lo que no hay es salarios para pagarlo. O sea, no es que falte trabajo, sino lo que falta es, digamos, la capacidad, digamos, de convertir ese trabajo en mercancía y pagarlo. O sea, aquí deberíamos empezar a discutir qué entendemos por trabajo, por actividad, por labor, es decir, y ver el mucho trabajo que todos hacemos y la parte pequeña de ese trabajo que todos hacemos que está reconocido como un trabajo que el mercado reconoce como tal. Yo creo que este es un elemento a considerar y a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, pues en materia de ayudas, ¿no?, de ayudas a las personas en paro, ¿no?, en situación de paro, o en otro tipo de ayudas sociales,
deberíamos ver hasta qué punto, sin incorporar un elemento de sanción, sino desde una lógica de dignidad, hemos de reconocer que esa persona haga un trabajo aparte de recibir una prestación. Yo me he acordado siempre estos días, me he acordado de un viaje a Japón que hice años ya, y en Japón pues, había unas obras de medio de la calle y estaban perfectamente señalizadas, pero había un par de personas ya mayores, ¿no?, de esas personas que hoy a partir de 55 años les cuesta mucho encontrar trabajo, que estaban en la acera con sus, camisas reflectantes, iban señalando a la gente que cuidado, que allí había unas obras. Seguramente en clave eficientista eran redundantes, pero esas personas tenían un trabajo, un horario, una dignidad, y en vez de cobrar una subvención tenían un proceso, digamos de alguna manera, de sentirse haciendo algo socialmente útil, ¿no? A mí me sorprendió también, por ejemplo, ir a Estados Unidos y ver una cosa insólita en España, que es que hay personas en los ascensores que te dicen a qué piso vas y aprietan el botoncito, lo cual, en principio, yo sé apretar el botoncito, ¿no? Pero esa persona que está allí haciendo esa función es una función que no se ha sustituido porque de alguna manera hay un proceso de reconocimiento comunitario de ciertas labores que se sigue queriendo mantener. Es decir, yo creo que es un elemento a tener en cuenta, porque es evidentemente, el trabajo es un elemento central en la vida de las personas y es obvio que en este siglo XXI uno de los elementos que va a ser más difícil va a ser reconstruir ese trabajo mercantilmente reconocido como tal. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de sustitución total de muchas labores que hasta ahora considerábamos puestos de trabajo, ¿no? Voy a insistir un poco más en ello más adelante. Pero además de la situación de falta de trabajo para los jóvenes, hay más elementos también preocupantes. Por ejemplo, la generalización significativa de familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, ¿no?, con cifras que ya aparentemente ya nos sorprenden. Empezamos a estar vacunados, ¿no?, por las noticias de la prensa que nos van hablando del creciente número de hogares que están por debajo del umbral de la pobreza. Recordad que el umbral de la pobreza se considera el 60% del salario mínimo, por debajo del 60% del salario mínimo. Y hay una serie de consideraciones sobre la composición de la familia y lo que ello implica, ¿no? Claro, fijaos que no es extraño, por lo tanto, que los estudios que se hacen sobre qué sector de la población en España hoy es el que tiene más riesgos, que acumula más vulnerabilidades y que está en más riesgo de exclusión, sea precisamente la franja 14-17 años. Porque se acumulan allí elementos, digamos, de falta de perspectiva laboral, de desestructuración familiar en muchos casos, etc. Es evidente que, por ejemplo, es preocupante que haya crecido un porcentaje entre el 20 y el 30% de nacimientos de chicas de menos de 20 años, ¿no? Yo creo que es preocupante en el sentido de que esto normalmente va acompañado de situaciones de precariedad complicadas. Sabemos perfectamente que los índices de abandono y de fracaso escolar en España son de los mayores de toda Europa. Si no me equivoco, el índice de abandono escolar en la Europa de los 27 es el más alto en España, junto con Malta y Rumanía, ¿no? Son los dos países con los cuales competimos en esa cifra de abandono escolar. Y, por lo tanto, tanto el abandono como el llamado fracaso escolar son elementos también muy preocupantes desde el punto de vista de los procesos de emancipación, porque cada vez está más claro que la formación hoy, lo ha sido siempre, pero la formación hoy es un elemento que permite a las personas en situación de riesgo, de alguna manera, por así decirlo, navegar, ¿no?, en esa turbulencia, ¿no? Es obvio que lo que tenemos es un cuadro, incluso de las personas que no tienen trabajo, muy complicado, porque sabéis perfectamente que hemos construido durante años un modelo productivo que ahora se demuestra notablemente obsoleto, ¿no? Un modelo productivo muy basado en trabajos con poco valor añadido,
que no necesitan una formación especial, la construcción era el caso evidente, con un alto índice de temporalidad, estacionalidad, vinculados al turismo, a las labores del campo, y eso justificaba, y durante varios años de esta gran boom inmobiliario en el que estuvimos a principios del siglo XXI, lo vimos claramente, muchos jóvenes no acababan los estudios porque tenían facilidad a partir de los 16 años de encontrar trabajo y preferían encontrar trabajo que seguir estudiando, y aquello ahora les coloca en una situación complicada, de tal manera que la mitad de los que están en paro de 16 a 25 años tienen solo estudios primarios o no llegan a tener estudios primarios. Por tanto, esa es una situación especialmente complicada en los procesos de emancipación que estamos viendo. Leí el otro día un excelente análisis de Mariano Fernández de Anguita sobre la educación en tiempos de crisis y decía además que en ese ámbito de los 16-25 años tenemos una estructura formativa él llamaba de diablo, ¿no? Antes hablaba Andreu de yo-yo, pues estamos así utilizando silogismos o analogías de ese tipo. El diablo porque dice tenemos una estructura de 40-20-40. 40% de los jóvenes tienen nivel formativo muy bajo, ¿no?, que no llega a los estudios primarios o solo a estudios obligatorios. Un 20% tiene estudios secundarios posobligatorios y un 40% está en una situación de educación superior. Dice, y el gran déficit que tenemos es precisamente, deberíamos tener de alguna manera un 40-60, ¿no?, o un 50-50, ¿no?, pero no un 40-20-40, ¿no? Para que tengáis una idea de un país al que siempre aparecen las estructuras educativas como un ejemplo en materia educativa, que es Finlandia, ¿no? Finlandia, el 85% de la población de Finlandia tiene estudios secundarios posobligatorios, ¿no? O sea, como mínimo bachillerato, el 85%. Nosotros estamos en una estructura, en el conjunto de la población, del 49%, o sea, casi 40 puntos por debajo. Tenemos un déficit muy importante en jóvenes, de formación en jóvenes y en adultos. Y el informe PISA nos dice constantemente que adultos no formados acompañan mucho peor procesos educativos que adultos formados. Por lo tanto, hay un porcentaje de éxito educativo del 10-15% que tiene relación con encontrarte en casa a alguien que no solamente te diga niño estudia, sino que además te puede acompañar desde el punto de vista educativo y formativo, que tenga un capital formativo, ¿no?, como decía Bourdieu, que te pueda acompañar en ese proceso. Por lo tanto, realmente, no nos podemos extrañar, ¿no?, de las dificultades que tienen hoy los jóvenes para abordar un proceso de emancipación. Incluso no nos podemos sorprender de que se estén dando, como sabéis, procesos de retorno a casa, ¿no?, que se están dando, ¿no?, de retorno a casa de los padres, ¿no?, de retorno a casas donde existan pensiones de vejez, porque eso da, digamos, una ancla, ¿no?, importante y significativa, y permite además que los abuelos se ocupen, como se dice claramente, estadísticamente se ve claramente la significación de labores de atención y de cuidado de los niños, etc., ¿no? Es decir, aquí tenemos un problema grave. Más grave aún porque, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que no podemos calificar la situación en la que estamos de crisis económica. Leía el otro día un artículo que decía que el 92% de los españoles están afectados por la crisis. Pues a lo mejor le deberíamos llamarle de otra manera, ¿no? ¿Esto es una gripe? ¿No? ¿Es algo que es pasajero, es coyuntural? Cuando salgamos de ese túnel famoso, porque ahora ya no hablamos de brotes verdes, ¿no?, pero cuando salgamos del túnel, ¿el paisaje que veremos será igual que el que teníamos al entrar en el túnel? Mi visión es que no, es decir, que no estamos realmente en una crisis, sino que estamos en algo bastante más gordo, diríamos, que es un cambio de época. Por lo tanto, es bastante importante este matiz, porque si se tratara de una crisis pasajera, coyuntural, episódica, podríamos considerar que lo que tenemos que hacer es resistir, porque ya escampará. Y por lo tanto, de alguna manera, quizá nos convendría hacer lo mismo que hacíamos con menos recursos, esperando
que volviéramos a la situación en que ello ya no fuera necesario. Pero si entendemos que es una crisis, que no es una crisis, sino que es un cambio de época, a lo mejor nos tenemos que replantear lo que estamos haciendo. Y son dos cosas distintas. Desde el punto de vista personal, cada uno, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista organizativo de las entidades, de los grupos, de las organizaciones. ¿Por qué estamos en un cambio de época? Porque se acumulan demasiados cambios y sobre todo, al mismo tiempo, y sobre todo porque hay, como siempre ocurre en estos grandes momentos de transición de época, un cambio tecnológico espectacular. O sea, esto es comparable a lo que pasó a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con la máquina de vapor, o lo que pasó con la gran, digamos, instauración de un sistema de producción en línea, el Fordismo, ¿no?, que consiguió generar producción de masas de bienes que hasta entonces estaban al acceso de muy pocos, ¿no? El Forte de color negro famoso, ¿no?, la nevera, la lavadora, etcétera, etcétera, ¿no?, nuestro 600 blanco, digamos, ¿no?, la capacidad de generalizar, y eso requería taylorismo, es decir, producción, digamos, pensada, ¿no?, científicamente, producción en línea, grandes estructuras fabriles. Hoy, ¿qué está pasando similar a esto? Y recordad que cada uno de estos procesos de cambio, la máquina de vapor o los molinos, más el Fordismo, fueron momentos de gran convulsión política, social, cultural. El segundo, el Fordismo, vinculado a los procesos de democratización, por ejemplo, ¿no?, aparición de partidos de masas, de sindicatos, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando hoy comparable a ello? La revolución digital, Internet. Internet es el gran cambio, es la tercera, decía The Economist el otro día, ¿no?, en un artículo importante, decía, es la tercera revolución industrial, ¿no? Va a cambiar el proceso, porque lo que está haciendo Internet, fijaos, en nuestras vidas también, es atacar y poner en cuestión todos los procesos de intermediación que no aportan valor por sí mismos. Todo aquello que puede hacerse directamente, sin pasar por un proceso de intermediación, Internet lo que está es erosionando esos procesos de intermediación. Fijaos en datos espectaculares desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas la Enciclopedia Británica, que existía desde el año 1768, que se dice pronto, 244 años, decidió cerrar su edición en papel. Sus 16 volúmenes no volverán a editarse. La justificación que hicieron los de la Enciclopedia Británica es que no podían competir con Wikipedia. ¿Alguien se acuerda de dónde está la enciclopedia en carta del señor Bill Gates? Ha pasado a mejor vida. ¿Por qué? Porque no puede competir con Wikipedia. Pero diréis, bueno, pero esto de Wikipedia es muy poco serio, ¿no? Hay muchos errores. Tendréis que repensar esa idea si la tenéis, porque la revista Nature, ¿no?, que es una de las dos revistas científicas más importantes del mundo, ha hecho una comparación entre la Enciclopedia Británica y sus 16 volúmenes y Wikipedia en inglés, y por cada 4 errores que encontró en Wikipedia, encontró 3 en la Enciclopedia Británica. Hace 5 años de esto. Wikipedia en inglés ha doblado el número de entradas y tiene, lo más importante, el 30% de las entradas de Wikipedia están en proceso de edición constante, a través de procesos de voluntariado, de construcción colectiva del conocimiento. Wikipedia no es ni una empresa ni una institución pública, es una fundación que trabaja básicamente con los voluntarios que incorporan elementos de valor. Este año mis alumnos me han preguntado cuál era el mejor manual que podían seguir en primer curso. Yo les he dicho Wikipedia. Es el más actualizado, perdonad. Entrad en Wikipedia y poned política o poder y veréis que no solamente está actualizadísimo, sino que además hay links con documentos, artículos, películas, vídeos. Imposible que un manual tenga ese nivel de información. Otra cosa es que esa información se convierta en conocimiento, que es un debate importante. Estamos entrando en una era donde la información es más disponible que nunca. Por lo tanto, si los profesores se dedican a dar información, son redundantes. Si logran construir conocimiento, son necesarios. Si además logran construir sabiduría, ya es para nota. Fijaos en un detalle, ¿no?
Yo tengo 120 alumnos en clase, porque esto va mejorando. El año pasado tenía 90, hace 2 años 60, este año 120. Para aplicar mejor Bolonia va muy bien, ¿no? Bueno, pues de los 120, 7 son estos de más de 55 años. Bueno, pero fijaos, yo tengo una aula que podría ser como la de Fray Luis de León, más o menos. O sea, como decíamos ayer, ¿no? Están los 120 alumnos en unos bancos que están atornillados en el suelo, para trabajar en grupo va muy bien, ¿no? O sea, todos puestos así delante mío. Les pregunté el primer día de clase cuántos tenían teléfono móvil con internet, el 85%. Hay 30 ordenadores abiertos delante mío, pero solamente hay un enchufe para el aspirador, claro, en el aula. Con lo cual, como ya pasó el año pasado, este año han ido más rápidos y ya se llevan sus regletas de estas eléctricas para irse conectando, ¿no? Con lo cual, yo hablo, o sea, yo tengo tengo 3 hijas, la pequeña es de 20 años, estudia filosofía con un ordenador en las rodillas, filosofía con el ordenador, y ve la televisión al fondo, porque ella es multitaska, ¿no? Es multitask, ¿no? Yo soy la tele, o sea, ¿entendéis? O sea, yo estoy al fondo del aula haciendo cosas y ellos van haciendo sus cosas también, ¿no? Miran en el teléfono móvil, chatean, juegan apalabrados, tal, o sea, van, digamos, haciendo también sus labores, digamos, ¿no? Además, cuando salgo de clase, en el tablón de anuncios del pasillo hay una web nueva que compite con la ya clásica Patata Brava, que existe en todas las universidades, donde se recogen apuntes de los profesores, chascarrillos sobre qué ha dicho el profesor y tal. Esta nueva ya va más profesional, se llama Apuntitis, y paga a los mejores estudiantes para que cuelguen sus apuntes, les paga una tarifa entre 5 y 25 euros, y luego hay tarifa premium para el acceso a estos apuntes, y ya están colgados los exámenes y pruebas que hicimos los profesores el año pasado. O sea, que yo puedo seguir haciendo de Fray Luis de León, ¿no? Pero ellos se han organizado ya, digamos. No sé si me explico. Claro, al mismo tiempo, mi universidad me dice, no te preocupes, hemos hecho un software nuevo que puedes saber si te han copiado los trabajos o no. Y es cierto, yo cojo un trabajo de un alumno, lo paso por este software y me indica en amarillo los sitios de Google donde ha encontrado en el rincón del vago o lo que sea, ¿no? Tal, muy bien. Y entonces lo puedo suspender. En cambio, si me copia solo a mí y toma los apuntes perfectamente durante todo el año, le tengo que poner un 10. O sea, solamente me puede copiar a mí. Pero si copia del conocimiento universal, entonces lo tengo que suspender. Claro, me diréis, pero es que copia. No, porque ¿quién no copia? O sea, hay alguien que sea original, lo que tenemos que ser es auténticos. La distinción entre originalidad y autenticidad es importante, ¿no? Nadie es original. Lo que tienes que hacer es reconocer, ¿no?, los conocimientos que otros han hecho, recombinarlos y ser capaz de poner tu parte de reconfiguración, o sea, no el copy and paste, digamos, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque, en el fondo, lo que os estoy intentando decir es que mi proceso de intermediación entre el conocimiento y los alumnos está en cuestión también. Porque al mismo tiempo que pasa todo esto que os he comentado que pasa, la Universidad de Harvard y la del MIT están haciendo cursos en streaming desde hace ya un año y han abierto todos los programas académicos suyos donde puedes encontrar todos los sílabus, los materiales, etcétera, etcétera. El otro día el MIT hizo un máster en ingeniería avanzada con 30 alumnos en clase que pagaban sus cuotas, pero abrieron la posibilidad de que la gente lo siguiera en todo el mundo por streaming y en un día se enroló 17.000 personas. Tienen calculado que un 7%, por experiencias anteriores, será capaz de seguir todo el curso con aprovechamiento a distancia. Y a ese 7% les van a dar un certificado gratuito, de momento, de asistencia. De momento, digo, porque de aquí a unos años ya veremos. Pero fijaos que 17.000 personas, el 7% parece poco, pero son más de 1.500. Hay 30 personas en el aula y 1.500 que siguen con aprovechamiento del curso. Yo me tendría que plantear, yo y mi universidad, si al final tendremos aquellos que no puedan seguir los cursos del MIT de Harvard por streaming. Es decir, fijaos lo que está pasando en la escuela. Cada vez cuesta más a los chavales que entren en la escuela como un sitio, como una ventana, lo que era antes la escuela, una ventana al mundo.
Hoy, cada vez más aparece la escuela como una especie de sitio doloroso, que te encorseta, que de alguna manera te cierra las puertas a lo que pasa fuera de la escuela, que es mucho más interesante aparentemente. Ese rechazo a la escuela tiene algo que ver con un proceso de no puesta al día del proceso formativo, de ese cambio de época en el que estamos inmersos. Porque al mismo tiempo están pasando otras cosas, ¿no? Es decir, hoy he venido en avión, no he hecho exactamente lo mismo que otros días, pero me acuerdo que hace muy poco fui a Bilbao. Entre que yo decidí ir a Bilbao, busqué y entré en el Finger, todo lo había hecho yo. Yo busqué qué compañía aérea, qué precio, pagué la tarjeta de crédito, me saqué las tarjetas de embarque, ¿no? Lo hice todo. Además contento. O sea, hice un trabajo, digamos, que otros hacían y además lo hice contento, ¿no? El otro día fui a comprar al Corte Inglés, en el supermercado Corte Inglés de Barcelona, Plaza Cataluña, y vi unas colas en las cajas bastante notables, cosa que había siempre no había tanta cola. Todo esto después de coger, evidentemente, el carro, poner una monedita para sacarlo, ir poniéndome yo las cosas, avisar cuando no están para que el reponedor venga, etc. O sea, hacen y todo, yo muy contento, ¿no? Muy autónomo, ¿no? Haciendo toda esta labor. Luego, cuando voy a pagar, vi las colas. ¿Por qué? Porque han suprimido una tercera parte de cajeras. Entonces hay una parte donde no hay cola y esa parte tú tienes que coger la pistolita, pasar el código de barras, ¿no? Todos los productos, luego poner la tarjeta de crédito, pagar, etcétera. Ya hay alguna, por ejemplo, creo que es Decathlon, que solamente te da puntos de fidelización si pasas por el código de barras tú, si pasas por la cajera no te los da. IKEA ha suprimido también varios. Es decir, de aquí 2 días, ¿no? Cuando la tecnología avance suficientemente, también en el ámbito de servicios, no solo la robotización de las fábricas de almusafes que antes Andreu se refería, ¿no? del antiguo Fordismo a las fábricas de robot, que sustituyen una enorme cantidad de trabajadores, sino también en un ámbito que parecía complicado, que era el de servicios, se está produciendo un proceso de sustitución acelerada de puestos de trabajo, irreversible. Antes Andreu hablaba de la sociedad líquida de Bauman. Hace un par o 3 de meses, el Hospital de Sant Juan de Dios, especializado en infancia y en adolescencia, hizo una rueda de prensa para decir que creaban el hospital líquido. O sea, Bauman debe estar encantado ya. Hay amor líquido, trabajo líquido, sociedad líquida y ahora un hospital líquido. Entonces, ¿en qué consistía el hospital líquido? Pues que estaban haciendo todo un proceso de digitalización de muchos servicios del hospital para que no fuera necesario ir al hospital, diciendo que así favorecían, ¿no?, la autonomía de las personas, evidentemente reducción de costes, ¿no? Y decía, donde esté un niño, un adulto y un ordenador, allí estará el hospital. ¿Qué quiere decir? Evidentemente reducción de puestos de trabajo. Lo cual quiere decir al mismo tiempo que hay otros puestos de trabajo que se crean. O sea, porque esto ya pasó con la máquina de vapor, ¿no? La reacción ludista, la destrucción de las máquinas, y luego pues acabó pasando que se crearon otros tipos de puestos de trabajo. Lo que está pasando ahora cada vez más es que esos puestos de trabajo que se puedan crear están menos pensados en clave de que alguien ha pensado ese puesto y busca una persona que lo ocupe, sino más bien lo que está pasando es que la gente tiene que crearse sus puestos de trabajo. Hablaba el otro día con una persona que hace videojuegos, ¿no? Constructor de videojuegos. Y digo, ¿y vosotros cómo hacéis para crear nuevos juegos y tal? ¿Qué franjas de edad? ¿A quién dirigís los juegos? Dice, bueno, nosotros tenemos 3 grandes franjas de edad. Dice, 0, 14, 14, 16 y más de 16. Digo, no me digas, más de 16. Dice, sí. Bueno, hasta 18, dice. Pero es que más de 18, dice, solamente juegan a las cosas que ya jugaban antes, ¿no? A Scrabble, pues a palabrados y tal. Pero realmente los que nos están creando los juegos son la generación que es nativa digital, que ya no distingue entre realidad virtual y realidad, digamos, física. Y con ellos estamos aprendiendo a construir juegos, ¿no? Y hay gente muy joven, no sé si sabéis que existe en este trabajo, que son los testers, ¿no? La gente que trabaja en el sector de videojuegos probando juegos, ganando mucho dinero, son referentes en el ámbito de videojuegos, ¿no? Y tienen 15, 16 años. Eso es que su madre le dice, ya estás todo el día jugando a videojuegos, ahora cobra miles de euros,
como referente en videojuegos y como tester de videojuegos. Lo que estoy intentando decir no es que todo lo que sean estructuras, fijaos lo que pasa con SGAE, ¿no? SGAE va por las bodas y bautizos, y dame algo, ¿no? Y luego en el otro lado está Spotify, digamos, ¿no? Spotify el año pasado repartió 180 millones de dólares a los cantantes, grupos, etcétera, que habían dejado sus derechos en Spotify. Y en cambio, ¿SGAE qué es? SGAE es una estructura fordista, Spotify es una estructura, digamos, pensada en esa nueva realidad. O sea, nos equivocamos si pensamos que Internet, yo creo que habíamos pensado muchas veces que Internet era un martillo nuevo que nos habían regalado para seguir haciendo lo que hacíamos, pero mejor. No, Internet es una realidad distinta. Hay una frase que me gusta mucho de un profesor canadiense que dice que Internet no es un martillo, es Alemania. Ahora todo es Alemania, ya lo sabemos, ¿no? Pero él lo dice como canadiense, diciendo, si yo voy a Alemania me cambia la vida, tengo que aprender alemán, los buenos y los malos de Alemania son distintos de los buenos y malos de Canadá, también hay buenos y malos en Alemania, ¿no? Las relaciones sociales son distintas, es decir, si me regalan un martillo nuevo, a mí no me cambia la vida. Si me cambio de país, me cambia la vida. Internet es un país nuevo. Es decir, los que van a las bodas y bautizos, perdonad que me meta con SGAE, ¿no? A lo mejor van con un teléfono con Internet para constatar que no han pagado, pero es una lógica martillo. Spotify está en Alemania. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, digamos, la posibilidad de generalizar y de mantener la calidad, porque esto está por ver, de cursos en streaming, el seguimiento de estos cursos, etcétera, está planteando un tipo de retos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Harvard ha prohibido a sus profesores e investigadores que publiquen en revistas que no sean de open access, que estén abiertas a todo el mundo. Esto cambia radicalmente el mundo científico, ¿no? Porque hasta ahora las revistas las controlaban Thomson, Elsevier, son revistas de estas que dan el índice de impacto y que cobran un pastón de dinero por mantener esa revista. Y ahora, si empezamos a hablar de open access, de abertura, esto modificará muchas situaciones, en el fondo, relaciones de poder, lógicamente, ¿no? Es lo que pasa con, digamos, partidos, sindicatos, instituciones, ¿no? Es decir, todo el mundo está sometido a un proceso. Yo creo que por eso estamos en esa especie de turbulencia, ¿no?, actual, que no es una turbulencia solamente económica. Es decir, muchas de las cosas que nos pasan desde el punto de vista también de restricciones en las políticas sociales, etcétera, etcétera, tiene que ver con las grandes dificultades que tienen los Estados para seguir manteniendo su capacidad de recaudación fiscal, que es lo que alimentaba esas políticas redistributivas, en un entorno en el cual cada vez más los ricos son capaces de no pagar impuestos o de pagar muchos menos. Es decir, Google y Apple, que están vendiendo a expuertas, digamos, en España, pagan impuestos en Irlanda. ¿Por qué? No están haciendo nada ilegal, simplemente porque Irlanda el impuesto de sociedades es el 12,5% y aquí es el 30%. Pero hay paraísos fiscales no en las Islas Caimán, no, en las Islas Jersey, en Gibraltar, en Andorra, Luxemburgo, son paraísos fiscales. Es decir, ¿por qué si no la señora Merkel y el señor Hollande discuten de la tasa Tobin, ¿no?, que es esa tasa sobre transacciones financieras que hace 2 años se discutía en el Foro Social de Porto Alegre, lo decía TAC, era una cosa globalizadora. Y ahora la señora Merkel y el señor Hollande hablan de la tasa Tobin. Será porque lo de los impuestos está complicado. Claro, esto es un cambio espectacular desde las dinámicas, digamos, en que se basó, ¿no? Tenemos una lógica de Estado-nación, pero un mercado que ya no es un mercado nacional, es un mercado globalizado y una sociedad cada vez más globalizada. Creo que esa es una dimensión del problema muy importante, ¿no?, que está modificando muchos de los elementos que evidentemente afectan a los jóvenes, ¿no?, positiva y negativamente, ¿no? Es evidente, por ejemplo, que desde el punto de vista del tipo de la formación, uno de los elementos clave de la emancipación es encontrar trabajo y la formación,
tenemos dificultades. Es decir, yo creo que el único momento educativo que ahora es contemporáneo, es moderno, para llamarlo así, y quizá os sorprenda lo que os voy a decir, que de alguna manera está acorde con los nuevos tiempos, es la fase de las escuelas, de la fase infantil, de 0 a 5 años. ¿Por qué? Porque es una fase no rígida, muy pensada desde el niño, en la cual hay un proceso de acompañamiento, es mucho más inductivo, experimental, no hay un listado de competencias, de conocimientos que se han de saber al acabar el año, y además hay una visión muy de favorecer, ¿no?, que esa persona se autonomice, esa personita se autonomice. Todo lo contrario del aula que os describía yo que tengo con 17, 18 años. O sea, ¿qué tipo de persona necesitamos? ¿Una persona pasiva, disciplinada, obediente, que escuche bien y reproduzca lo que yo le digo? ¿O una persona que experimente, busque, se equivoque y que de manera inductiva construya conocimiento? Es decir, yo no tengo ninguna utilidad si soy simplemente un transmisor de información bien ordenado. Yo tengo utilidad si a la información que ellos tienen a mansalva le añado un valor que es la construcción de conocimiento sobre esa información. Pero eso, en la época en la que estamos, no lo puedo hacer tipo enciclopedia británica, lo tengo que hacer más tipo Wikipedia, es decir, una construcción colectiva de conocimiento. O sea, a mí me funciona mucho mejor, digamos, hacerles trabajar en grupo, ¿no? Una de las prácticas que he hecho este año, pues el primer día de clase, después de la presentación y tal, por cierto, les pregunté, para que veáis un poco el mundo juvenil ahora, ¿no? Les pregunté cuántos compraban el periódico, primer curso de ciencia política. 2 de 120. Luego ya les pregunté cuántos eran veganos, vegetarianos de estos radicales que no toman ni huevos, ni leche, ni miel. Había 4 veganos y 2 que compraban el periódico. Bastante espectacular, ¿eh? A los 2 que compraban el periódico, al final de clase les hice venir, les pregunté si por casualidad eran miembros de algún partido político. Me dijeron que sí, o sea, eran frikis, ¿no? O sea, eran gente, digamos, que compraba periódicos y que militaba en un partido político, ¿no? Bueno, pues, es decir, ese primer día de clase les dije, enviadme todos los que queráis, no es obligatorio, una fotografía sobre lo que para vosotros es la política, con un texto explicando el porqué. Me enviaron 60 fotografías, ¿no? La mitad de las cuales eran el típico vago, ¿no?, que puso política en Google, abajo pone imágenes de la política, clic y me envió, ¿no? Yo ya les dije, ¿no?, que esto no me valía, ¿no?, que esto ya lo sé hacer yo. Pero 30 se lo habían currado, ¿no? Y salieron de casa, hicieron fotos o me enviaron una foto en blanco explicando, porque esto podía ser de un tipo que no tenía ganas de buscar, ¿no? Me envió la foto en blanco, pero me explicó con media página por qué la foto en blanco era para él la política, etc. Por ejemplo, uno me envió, en Barcelona, no sé si aquí en Madrid también, se sustituyen muchos bancos de la calle por sillas ahora. Entonces, hizo la foto y dice, esto es política, ¿no? Porque el ayuntamiento lo que está haciendo es queriendo evitar que nos sentemos juntos. Bueno, era discutible lo que decía, pero había pensado, ¿no?, había hecho un esfuerzo, había salido de casa, había hecho una foto, la había enviado y me la había articulado. Con lo cual, ¿cómo hice la clase? Construyendo la clase sobre sus fotos, organizándolas y discutiendo con ellos cómo las podríamos organizar, ¿no? Esto ya lo hice el año pasado, etcétera. Pero luego les pregunto, ¿qué clase prefieren más? Si la que yo explico con la tiza, porque yo no utilizo PowerPoint, pero si con la tiza y construyo la clase, o aquella en la cual les hago participar. Todos prefieren la tiza, porque para ellos es mucho más cómodo. O sea, apuntan lo que tienen que saber y ya está, y cuando toque el examen me lo reproducirán. Entonces están enfadados con los exámenes que les pongo, porque les pongo un examen y les digo, tenéis 24 horas para contestarlo. Entonces, ¿no?, se cabrean porque dicen, esto es mucho más complicado. Si nos dieras 2 horas, las preguntas no serían tan difíciles, ¿no? Porque, claro, son preguntas pensadas para que no me hagan apuntitis o el rincón del vago, ¿no? O sea, más pensadas en plan rincón del listo, ¿no? Bueno, pues, pero para ellos es un mayor esfuerzo, pero es que es luchar. Yo lucho, intento, no estoy diciendo que lo haga bien, estoy intentando decir
que intento luchar contra una estructura pensada para que esto no funcione así. Es decir, yo tengo 2 horas de clase el lunes y 2 horas de clase el jueves, del 9 a 11, yo necesitaría una mañana entera y poder hacer la clase como yo quisiera, donde yo quisiera, ¿no? Y pensarla de otra manera. Pero esto choca con la estructura pensada porque el profesor que tiene la clase después, evidentemente no. Es decir, se debería reorganizar todo el sistema educativo. O sea, yo creo que necesitamos una visión mucho más proactiva de la formación, menos pasiva, con más capacidad de trabajar en grupo, ¿no? Cada vez más hemos de aceptar que no somos autónomos totalmente, tenemos que construir un tipo de formación que construya autonomía, pero que acepte la interdependencia, que sepa trabajar en red, que yo solo no puedo, ¿no? Y que yo gano con el trabajo compartido, y eso es cada vez más nuestra nueva realidad va a ser la producción compartida, la política compartida, ¿no? El conocimiento compartido, ¿no? Eso va a ser un elemento central, diría yo. Que se pueda construir, digamos, autonomía desde la lógica de construir también los criterios propios, ¿no? Los límites, ¿no? De lo que se puede hacer y no se puede hacer. Una de las dificultades que tenemos, ¿no? Y el informe que presentó ayer Eusebio de la Fundación acaba diciendo que tenemos un cierto problema de infantilismo, ¿no? Uno de los problemas que podemos tener, y dicen los psiquiatras que ocurre mucho más a menudo que antes, es que hay una cierta dificultad de cuáles son los límites, ¿no? Del superego, que le llamábamos en términos freudianos, ¿no? De quién ponía los límites de lo que se podía hacer. Y eso es típico de los procesos de adolescencia y de tránsito, ¿no? Digamos, las ceremonias de riesgo, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, ¿no? ¿Qué me estoy jugando o no jugando, ¿no? Ese chaval que cuando sale, bueno, una de mis hijas que cuando sale por la noche la trato, digamos, como si fuera una niña, ¿no? Le digo, ¿dónde vas? Llama por teléfono, ¿qué te pasa? ¿Con quién vas? No sé qué, como si fuera una niña, y por la mañana, o cuando llega, digamos, a las 5 o a las 6, entonces la trato como una adulta. ¿A qué hora? Eso no es responsabilidad, no se puede, ¿entendéis? O sea, la estoy, digamos, de alguna manera cambiando los roles constantemente. Le estoy diciendo, por un lado, que no tiene capacidad de autonomía y por otro lado, le estoy pidiendo una responsabilidad cuando no la he tratado con esa responsabilidad. O sea, es obvio que esos procesos de cambio necesitan construcción de autonomía y construcción de responsabilidad. Y para la construcción de responsabilidad es necesario, digamos, que ellos mismos encuentren también sus límites, ¿no? Entendiendo que les hemos de acompañar, porque este es el elemento central, yo diría la palabra clave, ¿no? El acompañamiento en ese proceso. Pero entendiendo que acompañar no quiere decir sustituir su capacidad de decisión. Creo que ese también es otro elemento importante, ¿no? Requiere, por lo tanto, probablemente una perspectiva familiar distinta, ¿no? Complicada, ¿no? En el sentido de, y antes ya se ha dicho, es decir, ¿cómo podemos construir conocimiento aceptando que la información es accesible y que la tienen, ¿no? Y que la pueden tener? Y cómo construimos con ellos, ¿no? De una manera, digamos, más adulta, ¿no? Ese proceso de acompañamiento, ¿no? Es evidente que en ese sentido la desigualdad crece porque hay familias que tienen capital formativo, capital social mucho más alto que otras, ¿no? Es decir, hay un efecto Mateo en todo este proceso, ¿no? Cuanto más tiene una familia, más los hijos y las hijas de esa familia más tienen también, ¿no? Y por lo tanto hemos de ser muy conscientes, y está pasando, que los elementos de desigualdad crecen, ¿no? Internamente, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que es muy importante el papel de los poderes públicos a la hora de discriminar, ¿no? Dónde tiene que poner recursos, priorizar recursos, porque, digamos, imaginémonos, esto pasa en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Que la Generalitat decide suprimir las ayudas para el acceso al ocio educativo, ¿no? A las actividades de ocio posterior, porque dice que para no afectar el núcleo duro de la educación, lo suprime de manera general. Pero claro, los efectos que tiene esa supresión en el conjunto de la sociedad son muy distintos. En un caso, digamos, simplemente has añadido, ¿no? Unos recursos a algo que ya hubiera funcionado por sí mismo, que es que esas familias que entienden la importancia del deporte, de la música, ¿no? del no sé qué, ya hubieran hecho, y en otro caso significa simplemente que no tengan acceso. Por lo tanto, la discriminación ahí es importante y es significativa porque es la que permite evitar que los procesos, digamos, de separación, ¿no? se hagan aún mucho más fuertes. Voy acabando porque si no
Yo diría que, bueno, ya un poco ya lo he ido comentando, ¿no? Creo que el elemento central es los tres valores centrales de nuestra sociedad actual, que están, yo creo, en el núcleo duro de lo que llamamos ser adulto y ser ciudadano, es la autonomía. Lo que debemos evitar es que sea una autonomía de free rider, ¿no? De polizón, sin lazos, sin vínculos, ¿no? Porque esto es una autonomía individualizadora. Hemos de ser capaces de construir esa autonomía de compartir, de red, con vínculos, ¿no? Y eso se puede hacer, se puede educar en esa lógica de la autonomía con vínculos, ¿no? La aceptación de la diversidad, esto es un elemento central. La diversidad ha venido para quedarse y no podemos caer en la trampa de confundir igualdad con homogeneidad, ¿no? Lo contrario de la igualdad es la desigualdad, lo contrario de la homogeneidad es la heterogeneidad. Son dos valores distintos y que pueden ser perseguibles, ¿eh? Fijaos que a la administración pública le cuesta mucho distinguir esos dos elementos, ¿no? Yo me acuerdo que en el libro de Garrido Afalla, que estudié cuando era joven de Derecho Administrativo, me acuerdo muy bien de la frase, decía: la administración pública debe actuar con eficacia indiferente. Es preciosa la frase, ¿no? Eficacia indiferente. Porque el valor de la indiferencia se presumía como un valor que evitaba el clientelismo, ¿no? El trato desigual. Pero cada vez más, ¿no? La gente lo que quiere es una eficacia diferenciada, ¿no? Que asuma lo diferentes que son las personas entre sí. De la administración, cuando le pides eso, te dice: no, pero eso sería un precedente. Y la gente dice: a mí me gustaría ser un precedente, ¿no? ¿no? Me gustaría ser distinto, digamos, ¿no? Que me tratara usted como yo soy, ¿no? Creo que ese es un elemento importante, la diversidad y evidentemente la igualdad, ¿no? Autonomía, diversidad e igualdad para mí son elementos centrales, porque evidentemente la igualdad es clave, porque tenemos que aceptar que no se parte del mismo sitio, ¿no? La gente no va por la vida corriendo todos iguales, ¿no? Y ya lo he comentado antes, ¿no? Entonces, la emancipación, ¿no? En el siglo XXI, pues la capacidad de construir, ¿no? Tu autonomía, tu proyecto vital, de alguna manera con una capacidad de acogerte como tú eres y de acompañarte en ese proceso, ¿no? Entendiendo, ¿no? que esa función es una preparación que cada vez más va a obligar a ser capaces de construir valor, ¿no? Y de construir tu posición, no formándote para algo que está previsto que pase, ¿no? Sino formándote para ser capaz de, en tu ámbito y en tu entorno, ser capaz de construir ese valor, ¿no? Bueno, no sé si me he explicado, ¿no? Suficientemente, ¿no? Pero cada vez yo creo que es más importante ese cambio de mentalidad que nos evite hablar de crisis cuando lo que estamos de hecho viviendo es un cambio de época. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por tu amena e interesante conferencia. Esperamos poder contar contigo en próximos congresos. Y me comentan de la organización que no queda tiempo para el turno de preguntas. Así que nos vemos después de comer esta tarde. Muchas gracias.